En la madrugada del 5 de noviembre de 1991, el magnate de los medios, Robert Maxwell, fue hallado muerto en el Atlántico, cerca de su yate de lujo, el Lady Ghislaine. Lo que parecía ser un accidente, rápidamente se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo. Bienvenido a la verdadera historia. Ponte cómodo porque hoy te voy a contar la historia de la extraña muerte de uno de los millonarios más endeudados del Reino Unido, estimando una deuda personal de unas 3.000 millones de libras. Seguramente te suene solo su apellido. Esto se debe a que era el padre de Ghislaine Maxwell, la mujer y cómplice de Jeffrey Epstein. A ellos seguro que los conoces, pero dejamos su historia para otro día. Robert Maxwell, nacido Jan Ludwig Hoch en 1923 en Checoslovaquia, tuvo un ascenso sorprendente desde la pobreza hasta la cima del poder económico. Tras sobrevivir a la persecución nazi y pelear en la Segunda Guerra Mundial, llegó al Reino Unido, donde cambió su nombre y comenzó a abrirse camino en los negocios. Sin embargo, su gran éxito llegó con su incursión en el mundo editorial y de los medios de comunicación. Maxwell fundó su primera gran empresa, Pergamon Press, en 1951, especializada en la publicación de libros científicos y técnicos. Aprovechando el auge de las publicaciones académicas en la posguerra, Pergamon se expandió rápidamente, publicando más de 700 revistas científicas en una época en la que el conocimiento técnico era altamente demandado. Esto lo hizo millonario en los años 60. Pero Maxwell no se detuvo ahí. En 1984, adquirió el famoso grupo de periódicos británico Mirror Group Newspapers. Esto lo consolidó como una de las figuras más poderosas en los medios de comunicación. A lo largo de los años, Maxwell diversificó su imperio invirtiendo en tecnología, comunicaciones y empresas en Europa del Este, acumulando una vasta fortuna, aunque muchas de sus adquisiciones fueron financiadas con deuda. A pesar de su imagen pública de éxito, los problemas financieros detrás de su imperio crecían. Sus negocios dependían en gran medida de préstamos bancarios y compras apalancadas, lo que lo dejó en una situación vulnerable. A finales de los 80, Maxwell estaba nadando en deudas, lo que lo llevó a desviar ilegalmente fondos de las pensiones de sus empleados. A finales de los 80, el imperio de Maxwell comenzó a desmoronarse. Aunque mantenía una imagen de éxito, estaba luchando con enormes deudas. Para mantener su estilo de vida lujoso, Maxwell malversó cientos de millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados del Mirror Group. Sus deudas eran tan grandes que, poco antes de su muerte, fue citado por el Banco de Inglaterra debido a un impago de 50 millones de libras. El 5 de noviembre de 1991, Maxwell se encontraba en su yate, el Lady Ghislaine, anclado cerca de las Islas Canarias. Esa noche, llamó al capitán del yate para quejarse de que el aire acondicionado no funcionaba bien. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado flotando desnudo en el Atlántico. Las investigaciones iniciales no pudieron explicar cómo cayó al mar, y las circunstancias de su muerte siguen siendo un enigma. El yate no mostraba signos de lucha y la puerta de su camarote estaba cerrada por fuera. A pesar de esto, algunos informes sugieren que Maxwell podría haber sufrido un accidente debido a su salud y peso. Sin embargo, empezaron a surgir teorías que a primera vista suenan descabelladas, pero ahora entenderás por qué empezaban a cobrar sentido. Desde el momento en que se descubrió su cuerpo, surgieron tres teorías principales para explicar su muerte. La primera es que fue un accidente. Maxwell, con problemas de salud, podría haber perdido el equilibrio y caído al agua. Pero esta teoría no convenció a todos. La segunda teoría es el suicidio. Maxwell estaba bajo una enorme presión financiera, y algunos creen que decidió terminar con su vida antes de que todo su imperio colapsara. Sin embargo, no había señales claras de depresión o intenciones suicidas antes de su muerte. La tercera y más escalofriante teoría es que Maxwell fue asesinado. Durante años, se rumoreó que Maxwell tenía conexiones con Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Algunos creen que Maxwell pudo haber sido eliminado para evitar que revelara secretos importantes, o debido a las tensiones políticas en las que estaba involucrado. Maxwell siempre fue una figura controversial, con enemigos tanto en el mundo de los negocios como en la política. Después de su muerte, las investigaciones revelaron la magnitud de su malversación financiera. Maxwell había desviado más de 440 millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados, dejando a miles sin ahorros. Su imperio se derrumbó por completo. Pero la historia de Robert Maxwell no terminó allí. Su hija, Ghislaine Maxwell,
que fue testigo de su caída. Más tarde estaría implicada en el infame caso de Jeffrey Epstein, un escándalo que sacudió al mundo entero. La muerte de Robert Maxwell sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. ¿Cayó al mar por accidente, o fue su muerte parte de una conspiración más grande? Viendo los intereses económicos y políticos que podía haber, no es tan descabellado pensar que había algo más detrás. ¿Y tú, qué crees que le sucedió realmente a Robert Maxwell? ¿Accidente, suicidio o asesinato? Creo que nunca sabremos la respuesta, pero lo que sí que te puedo contar es la oscura historia detrás del imperio de Coca-Cola, porque recuerda, es imposible construir un imperio solo vendiendo refrescos. Un saludo.